¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral es la capa externa del cerebro. Su conformación permite que los hemisferios cerebrales permanezcan envueltos, siendo la corteza cerebral de los primates la más desarrollada en todo el reino animal. En los humanos, la corteza cerebral permite percibir todo aquello que nos ocurre. Asimismo, nos permite pensar, imaginar, razonar, decidir y desarrollar el lenguaje. Estructuralmente existen 3 tipos de corteza cerebral: la arquicorteza, que es la encargada de las respuestas automáticas y de los mecanismos fisiológicos para la supervivencia; la paleocorteza, en donde reposan las terminaciones de las vías olfatorias, es también conocida como el cerebro olfatorio; y la isocorteza o neocorteza, zona en donde se llevan a cabo los procesos de razonamiento y de pensamiento lógico. Por otra parte, a simple vista se podría decir que la corteza cerebral es un órgano enorme, pero esto no es verdad. Todo este tejido se conoce como la sustancia gris. La corteza cerebral consta de 6 capas, las cuales poseen funciones específicas y se han ido desarrollando evolutivamente. Gracias a esta evolución, el ser humano ha tenido la capacidad de desarrollar mucho más sus habilidades cognitivas, diferenciándose del resto de animales. Estas capas son: capa molecular, es la más reciente en cuanto a origen se refiere. Está formada por una amplia red de fibras neuronales. Capa granular externa, formada por varias células estrelladas y piramidales. Los axones que se encuentran en esta capa permean la capa molecular, permitiendo el acoplo de todas las capas. Capa piramidal externa, compuesta por células piramidales. Los axones de estas células se extienden en formas de fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna, compuesta por células estrelladas, las cuales reciben aferencias procedentes del tálamo. Al estar organizadas de manera horizontal, reciben el nombre de banda externa de Weilarger. Capa ganglionar o capa piramidal interna. En esta capa habitan células piramidales y estrelladas. Comparte la banda de Weilarger con la capa granular interna. Y la capa multiforme o polimórfica. Esta capa contiene células que no se encuentran en las otras capas, las cuales son las células fusiformes, así como células piramidales. Al poseer células fusiformes, esta capa permite llevar la información a toda la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Las partes del cerebro. El cerebro y encéfalo suelen utilizarse como sinónimos. El cerebro es una de las áreas más importantes de nuestro cuerpo, puesto regula las diferentes funciones vitales que permiten nuestra supervivencia. Nos permite razonar, tener emociones y en general tener conciencia de nosotros mismos. De todo el peso de nuestro cuerpo, el cerebro solo representa el 8% y suele ser un poco más grande el del hombre que el de la mujer, pero en tamaño de los sexos no tiene nada que ver con la capacidad y la inteligencia. Nuestro cerebro tiene 2 hemisferios. El hemisferio derecho está relacionado con el arte en todas sus manifestaciones, y el hemisferio izquierdo procesa la información analítica. Los lóbulos cerebrales son: lóbulo frontal relacionado con el pensamiento, lóbulo parental procesa información táctil, lóbulo temporal procesa de información auditiva, lóbulo occipital percepción e interpretación de estímulos visuales, la ínsula, quinto lóbulo, es encargado del razonamiento humano y de la anticipación de resultados. El sistema límbico está compuesto por hipocampo, amígdala, hipotálamo. Subdivisiones son el tallo cerebral y las subdivisiones del tallo cerebral, la médula, el puente y el cerebro medio. Cerebelo. La principal función del cerebelo es proporcionar la integración de las neuronas encargadas de la sensibilidad al movimiento del aprendizaje. Principales estructuras del encéfalo: mielencéfalo. Está compuesto por fascículos que transmiten señales entre el resto del encéfalo y el cuerpo. Metencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo y telencéfalo.
Para terminar, ¿cuáles son las funciones de neuronas existentes? En forma general existen muchos tipos de neuronas con diferentes formas y funciones. El cuerpo humano tiene varias neuronas, las cuales son células. Sin ir muy lejos, el encéfalo posee cerca de 100.000 millones de neuronas y otras miles de millones están repartidas por todo el sistema nervioso. Estas neuronas se encuentran en el sistema nervioso central. Son las encargadas de recibir y emitir señales que se conectan unas con otras, esto generando un sistema de comunicación o una red neuronal. Las redes neuronales realizan funciones de alta complejidad teniendo en cuenta las funciones individuales que cumplen cada neurona. Es decir, cada neurona tiene una función especial dentro de una red neuronal y la red neuronal une las funciones de cada neurona individualmente para generar un funcionamiento conjunto de varias actividades. Estructuralmente, una neurona está compuesta por soma, se llama también pericarión, es donde se encuentra el núcleo como en una célula. También se generan neurotransmisores y hace referencia al cuerpo de la neurona. Dendritas son ramificaciones que salen del soma. Estas hacen su vez de receptores de señales a otras neuronas emisoras, es decir, recibe información de neurona a neurona por medio de las neurotransmisiones. Axón es la estructura larga que conduce las señales del soma hasta otra neurona. Músculos o glándulas. Estas señales son impulsos nerviosos los cuales tienen una circulación más rápida en el sistema por estar recubierto por una sustancia llamada mielina. Entrando en contexto, la clasificación de las neuronas, según su forma, estas se dividen en tres, las cuales son neuronas unipolares, también llamados pseudounipolares. Estas neuronas realizan un solo proceso. Estos procesos son proyecciones que emiten el soma o cuerpo celular de la neurona en organismos vivos. Es más común encontrarlas en invertebrados. Neuronas bipolares son aquellas que tienen solo dos procesos o extensiones citoplasmáticas. Estos procesos son recibidos desde el soma. En este caso, la entrada de información se encuentra en la dendrita, que transmite señales de los órganos del cuerpo al soma, y la salida es el axón. Por lo tanto, desde el soma la información entra al cerebro y a la médula espinal. Estas neuronas en su mayoría se localizan en los órganos de la cabeza. Neuronas multipolares. En este caso, estas neuronas tienen más de dos procesos, por lo tanto son las neuronas más comunes que se encuentran en el cuerpo humano o en organismos vertebrados. Estas neuronas poseen varias dendritas y una sola salida o axón. Este tipo de neuronas se encuentran especialmente en el cerebro y la médula espinal. Teniendo en cuenta la función de las neuronas, estas se dividen en tres tipos, los cuales son neuronas sensoriales. Este tipo de neuronas son aquellas que permiten transmitir los impulsos nerviosos al cerebro o a la médula espinal. Esto para el funcionamiento correcto de las sensaciones en el organismo. Es decir, las fibras nerviosas, las fibras aferentes somáticas y las fibras aferentes viscerales reciben información del exterior y estas señales son procesadas por los receptores y enviadas al sistema nervioso central. Por ejemplo, cuando pisa un clavo, inmediatamente se activa una entrada de sensación al cerebro. Neuronas motoras. Al contrario de las neuronas sensoriales, estas poseen unas dendritas cortas y axones largos. Por lo tanto, permiten la estimulación de los músculos o glándulas del organismo. Este estímulo está dado por señales que salen del sistema nervioso central, el cual inicia el proceso para una acción o respuesta. Un ejemplo de este es el funcionamiento involuntario de todos los órganos del cuerpo, como lo es el corazón, los riñones y la reacción de dolor. Regresando al ejemplo del clavo, la salida es el impulso de quitar el pie y el dolor. Estas neuronas poseen axones cortos o algunas veces no poseen axones. Son aquellas neuronas que conectan las neuronas sensoriales con las neuronas motoras. En general, dentro de este grupo se pueden clasificar toda neurona que hace parte de las sensoriales o motoras. Su función es integrar las neuronas y formar circuitos neuronales o redes neuronales, por lo cual recibe información de neuronas sensoriales y las transmite a las neuronas motoras, es decir, que toda acción tiene una reacción. Por ejemplo, cuando el doctor revisa los reflejos con un martillo de percusión y al golpear, la acción que realiza el sistema neuronal es recibir una información en la neurona sensorial y por medio de una interneurona darle paso a una reacción, una salida de la información por medio de la neurona motora, como también se evidencia en el ejemplo del clavo en el pie, una acción y una reacción.